Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Se calcula que el 6% de toda la superficie de nuestro planeta es selva. Teniendo en cuenta la gran porción que eso significa, es normal que en las selvas del mundo encuentres todo tipo de cosas muy extrañas, desde animales muy raros que podrían parecer de otro planeta, hasta un extraño templo en forma de paloma en la selva de Indonesia. Es por eso que en el video de ahora he preparado para ti una lista con 10 descubrimientos insólitos a mitad de la selva. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Tendrás alguna idea de cuál de estos animales de la lista vive en la selva amazónica? Elige cualquiera de estas 4 opciones, la que tú creas correcta, y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo voy a decirte cuál de estos animales es el que vive en la selva amazónica. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Te imaginas toparte con un montón de ruinas abandonadas a mitad de la selva? Eso fue lo que le sucedió a Henry Mujot y su grupo de exploradores en la selva camboyana. La historia cuenta que un día de 1860, Henry y sus compañeros de expedición se toparon con un montón de templos abandonados mientras surcaban la densa selva de Camboya. Según cuenta la historia, estos templos descubiertos por aquel grupo de exploradores eran la capital de un antiguo reino que dominó el sudeste asiático por varios siglos, desde el siglo IX hasta el siglo XIV, y su nombre oficial era Reino Khmer. Aunque este Reino Khmer fue un reino relativamente poderoso del pasado, la parte curiosa de todo esto es que nadie sabe por qué ese reino dejó de ser la potencia que era. Tampoco se tiene idea de qué fue lo que llevó a las casi 1 millón de personas que vivían acá a abandonar sus templos y edificios de la noche a la mañana. Descubrir los templos abandonados del reino de Khmer a mitad de la selva se convirtió en el hallazgo más importante en la vida de aquellos exploradores, no solo por lo que representó para ellos, sino también por el valor histórico de aquel sitio que habían encontrado. Qué cool, ¿verdad? En años recientes, un científico geotérmico llamado Andrés Russo hizo un descubrimiento bastante increíble en la Amazonia peruana. Andrés recuerda que cuando era solo un niño, su abuelo le contó una historia sobre un río con agua hirviente donde muchos exploradores españoles murieron en la época de la conquista. Según su abuelo, aquel río tan misterioso estaba ubicado en alguna parte de la Amazonia peruana, pero nadie sabía su locación exacta. Un día del año 2011, Andrés investigó un poco más del tema y, para su sorpresa, el río de verdad existe y hasta se tomó el tiempo de ir a verlo con sus propios ojos. Desde que Andrés hizo público aquel descubrimiento, decenas de científicos y expertos han llegado hasta este lugar para estudiarlo más detalladamente. Ahora se sabe que mide 6 kilómetros de largo, que en algunas zonas las temperaturas del agua pueden alcanzar los 86 grados centígrados y que su nombre oficial es Chanay Timpishka, que en español significa hervido por el sol. Maldita basura. No significa maldita basura, Benny. Lo que más me gusta de esa historia es que Andrés no solo realizó uno de los descubrimientos más importantes a mitad de la selva que se conoce, sino que le demostró al mundo entero que a veces las leyendas son ciertas. A finales del 2017, un grupo de soldados filipinos que patrullaban la selva descubrieron a este animal gigantesco de aspecto perturbamadres escondido en una cueva. Está cañón, ¿verdad? Aunque para muchas personas este animal podría ser una clase de mutación o quizá hasta una captura única en su tipo, la verdad es que no es tan desconocido, pero sí que es muy raro ver uno. Este animal aterrador es nada más y nada menos que un zorro volador filipino, la especie de murciélago más grande que se conoce. Vive exclusivamente en una zona de la selva de Maitum, en Filipinas. Obviamente no defiendo la captura ni la forma en la que lo expusieron estos soldados, pero gracias a esta fotografía ahora puedes ver lo grande que es este animal en comparación de un humano. Se dice que con sus alas extendidas puede llegar a medir 2 metros de largo. ¿Puedes creerlo? Como ya te mencioné, el zorro volador filipino no es una especie descubierta nueva. Se sabe de ella desde 1831, pero como en los últimos años se han visto tan pocos, encontrarlo a mitad de la selva fue como descubrir a una nueva especie para estos soldados y para el mundo entero. En mayo del 2005, una persona anónima descubrió en la selva filipina de Mindanao a 2 ancianos en condiciones deplorables que aseguraban haber vivido cerca de 60 años a mitad de la selva. Respondían a los nombres de Yoshio Yamakawa y Suzuki Nakauchi. Sé que descubrir a 2 ancianos viviendo a mitad de la selva quizá no te suene como la gran cosa, pero la razón por la que habían permanecido ahí todo ese tiempo quizá te sorprenda. Resulta que estos 2 hombres pertenecieron a la 30ª división del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Eso quería decir que desde 1945, que fueron a cumplir su misión a mitad de la selva, hasta el 2005, que fueron descubiertos por alguien, habían permanecido alejados de la civilización moderna, viviendo de lo que encontraban en la selva. Vivieron acá 60 años en total. Increíble, ¿verdad? Los 2 ancianos se habían ocultado tan bien todo ese tiempo que pensaban que la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, así que seguían cumpliendo su misión fielmente. Cuando fueron descubiertos por esa persona anónima, les explicó que todo el conflicto había terminado y que ya podían regresar a casa finalmente. Por
muchos años, los pueblos que viven cerca de la selva de Birmania decían haber visto monos bastante raros. La diferencia de esos monos era que en lugar de una nariz normal como la que tienen los demás monos, estos en particular parecían tenerla hundida. En lugar de una nariz, solo tenían dos pequeños orificios nada convencionales. Debido a eso, los locales decidieron llamarlos Moamei, que en español significa mono con una cara hacia arriba. En el 2010, la existencia de estos monos fue finalmente confirmada cuando un grupo de científicos logró descubrir al primer mono sin nariz en la selva de Birmania. Está bastante raro, ¿verdad? Descubrir a ese primer mono los condujo a la manada. La parte triste es que gran parte de esos monos han sido cazados en las últimas décadas por gente sin sentimientos. Y otra gran parte de esa manada ha muerto por la destrucción de su hábitat natural. Se cree que hace solo unos cuantos años, la población de monos sin nariz era de miles. Ahora solo quedan 300 de ellos con vida. En 2015, un satélite descubrió los restos de una antigua civilización en la selva de la región de Mosquitia, en Honduras. A los pocos días de aquel descubrimiento, un equipo conformado por expertos en el tema decidieron adentrarse en la selva para ver si lo que el satélite decía era cierto. Cuando llegaron a la zona indicada, se toparon con las ruinas de un asentamiento legendario. La vegetación de la selva se había encargado de cubrirlo hasta dejarlo en el olvido. Según varios medios hondureños, desde hace mucho tiempo se especulaba que podría haber una ciudad perdida en medio de la selva. Varias personas que habían sobrevolado la zona en el pasado decían haber visto ruinas extrañas cubiertas por árboles y maleza. Desde 1927, que fue vista por primera vez por un aviador llamado Charles Lindbergh, nunca nadie se había tomado el tiempo de verificar su existencia. Fue hasta 2015 cuando el satélite confirmó la historia que este grupo de exploradores decidió adentrarse. Es por eso que a ellos se les atribuye oficialmente el descubrimiento de la mítica Ciudad Blanca, o Ciudad del Dios Mono para los amigos. En el año 1908, un explorador inglés llamado John Steele se topó con unas ruinas a mitad de la selva en lo que hoy se conoce como Sri Lanka. Estas ruinas son diferentes a las otras que te he mostrado en el video, como seguramente ya notaste. Las ruinas consisten en una gran roca que en la parte baja tienen unas garras de león y en la cima hay varias edificaciones, un antiguo palacio, un monasterio y otros edificios pequeños. Su descubrimiento a mitad de la selva se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Sri Lanka y de John Steele, por supuesto. La historia cuenta que esta roca, conocida popularmente como la Roca de León, sirvió como un palacio y una fortaleza para varios reyes desde el año 477. Era muy famosa porque su locación era muy estratégica. Esta es la vista desde la cima. Si quieres defender tu reino de ataques enemigos, no hay nada mejor que estar acá, ¿no crees? La Roca de León estuvo abandonada por casi 500 años, desde el siglo XIV, que el último rey abandonó la cima, hasta que John Steele la descubrió en la selva en 1908. Debido al valor histórico que tiene la Roca de León, ahora se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de aquel país, e incluso fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982. Está increíble, ¿no te parece? Este es un descubrimiento de la era moderna. Gracias a internet y a redes sociales, hace unos años se descubrió un extraño edificio en forma de paloma en la selva de Magelang, en Indonesia. Está raro, ¿verdad? La persona que lo construyó fue Daniel Alamshah. Se dice que inició su construcción en el año 1989, luego de que Dios se le apareció en forma de paloma en una visión y le dijo que tenía que construir un templo a mitad de la selva. En 11 años de duro trabajo, le dio forma a este templo que ahora es oficialmente conocido como el Templo Paloma. Lastimosamente, se encuentra abandonado desde el año 2000. ¡Qué estupidez! No voy a llevarte a conocer el Templo Paloma, Benny. Las personas que han podido visitar el Templo Paloma hace poco aseguran que no encontrarás nada increíble, solo desorden y cuartos vacíos. De todas formas, gracias a su descubrimiento en internet en años recientes, este lugar se ha convertido en un sitio muy popular de la selva de Indonesia. ¿Te gustaría visitarlo? La selva guatemalteca también guarda secretos increíbles que se remontan a tiempos antiguos. Hace solo unos meses, un grupo de arqueólogos descubrió una gigantesca ciudad maya oculta a mitad de la selva de Petén, en Guatemala. Todo esto con la ayuda de un potente láser que fue apuntado hacia la zona y que reveló edificaciones que los árboles de la selva se habían encargado de cubrir. En total, se calcula que hay cerca de 60,000 edificios mayas en la selva, entre los que se incluyen tumbas que pertenecieron a personas prominentes que vivieron hace cientos de años, algunos palacios y hasta una pirámide de 30 metros de altura. La ciudad abandonada es tan grande que los expertos calculan que acá vivieron 1 millón de personas en su época de esplendor, hace cientos de años. Por el valor histórico del hallazgo y por los misterios que seguramente se irán revelando a medida que avancen las excavaciones, el descubrimiento de la ciudad perdida es considerado uno de los hallazgos más importantes de la historia reciente.
Esta gruta que estás viendo es la cueva más grande conocida hasta la fecha. Está ubicada en una zona boscosa de Vietnam y su nombre oficial es Gruta de Son Doong. Dicen que es tan grande que podrías construir decenas de edificios de 40 pisos en su interior sin ningún problema. Su descubrimiento fue hace relativamente poco tiempo, en 1991, por un pastor anónimo que pasaba por la zona. El problema fue que cuando el pastor quiso regresar a la cueva, no pudo encontrarla. Fue hasta varios años más tarde, en 2009, cuando una pareja de exploradores logró dar con ella nuevamente y se encargó de trazar las rutas a la cueva. Es por eso que el hallazgo oficial se le atribuye a esa pareja, aunque el pastor fue el primero en hablar de ella antes. El punto es que desde que la gruta de Son Doong fue redescubierta en el 2009, se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes de la selva vietnamita. Qué cool, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Espero que este video sobre hallazgos a mitad de la selva te haya encantado. Si te gustaría ver otro video similar a este, no olvides dejar un pulgar arriba. La respuesta al acertijo, por cierto, es la opción D. El pez gato come madera es el único animal de esta lista que vive en la selva amazónica. Y como su nombre lo indica, le encanta la madera. Púdrete. No voy a comprarte un pez gato, ¿de acuerdo? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.